Siendo criado en el mensaje, nosotros estábamos enfocados en la historia, pero no era la historia que aprendíamos en la escuela. Todos queríamos aprender un poco más sobre el profeta. Queríamos aprender qué le gustaba para que nos gustara también. Queríamos saber qué le disgustaba para que nos disgustara también. Nosotros especialmente queríamos saber las cosas que él fuertemente opuso, porque en el mensaje, si el profeta estaba opuesto a algo, podríamos confiar que Dios le dijo que se opusiera a eso, sin importar lo que fuera. Personalmente, yo crecí con la naturaleza de tener curiosidad. Quería saber más que solo qué debería gustarme y qué debería disgustarme. En mi vista, Dios, el profeta y el mundo alrededor de nosotros eran como engranajes intricados en el reloj de la eternidad. La historia del profeta era igual de importante como su mensaje. La vida que vivió, las decisiones que hizo, eran parte de un plan mayor. Yo sabía que ese plan incluía el viaje al oeste y el regreso a Jeffersonville. Pero cuando aprendí que William Branham estaba predicando con Roy Davis en Louisville, quería saber por qué. ¿Cómo podría caber esta información al plan? Sabía que me podía pasar años estudiando la historia de Louisville. Louisville, Kentucky, era una llave significante a los eventos históricos. Pero aprendiendo que William Branham siguió a Roy Davis de Louisville a Jeffersonville, hizo que me diera curiosidad para aprender más del reverendo Roy Davis. ¿Por qué dejó a Louisville para venir a Jeffersonville? Ya había establecido una iglesia en Louisville. Y comparado a Jeffersonville, Louisville tenía la oportunidad para que creciera más la iglesia. Decidí que era tiempo de enfocarme en el señor Davis. Me topé con un artículo interesante en los archivos del diario Courier. Una carta al editor diciendo que habían hecho una investigación. Ellos propusieron un debate con Roy Davis el mismo año que William Branham fue ordeñado. Era el mismo año que Davis había sido procesado criminalmente por el tribunal. Si un investigador pudo hallar información sobre Davis antes del Internet, yo también lo podía hacer con el poder de la tecnología. Estaba confiando solamente en la historia documentada. La manera más fácil de rastrear a Roy Davis era al revés en el tiempo. Fue demandado por haber llevado una joven menor de edad a Louisville de Chattanooga, Tennessee. Tennessee era el mejor lugar donde empezar. Rastreando sus pasos, me di cuenta que Roy Davis fue arrestado en 1929 en Nashville. El pastor de la iglesia bautista pentecostal estaba amenazando al oponente con una pistola oculta. En 1925 encontré que Davis había hecho las noticias nacionales. El diario Lead Call de South Dakota publicó un artículo sobre Davis. Davis era un embajador para un grupo de supremacía blanca. El mago imperial William Joseph Simmons había sido desterrado del Ku Klux Klan en Georgia. Según a Davis, Simmons era como Moisés. Pero según la prensa asociada, ellos estaban defraudando al pueblo y estaban acumulando millones de dólares para sí mismos. En los 1920, antes de que el Klan de Indiana dominara, en 1915 el Ku Klux Klan estaba en un desorden completo. William Joseph Simmons y 15 miembros empezaron el grupo de supremacía blanca en 1915. Pero después de haber sido acusados de terrorismo, Simmons se encontró en el centro de una investigación federal. Aunque el congresista de Georgia y compañero en el Klan, William Upshaw, tuvo éxito defendiendo a Simmons, otros miembros del Ku Klux Klan decidieron apuntar a un nuevo líder. Sabía que si Simmons escogió a Davis como embajador, el rastro de la historia de Davis me guiaría hacia Georgia. La búsqueda para Davis en Georgia fue exitosa. Según la prensa asociada, en 1923, Davis fue el portavoz oficial para el Klan. Él empezó un periódico, El Ladrillo, para enseñar los fundamentos del Klan. Encontré que él era el jefe de la Unión de Agricultores de Georgia y que fue despedido de esa posición por vivir una vida doble. El periódico de Macon, Georgia, publicó un artículo de Justicia Tejana.
Lon Davis fue azotado con un mecate mojado, y sucedió que Lon era el mismo Roy de la Unión de Agricultores de Georgia. En Texas, el nombre de Davis estaba en los titulares. El reverendo Lon Davis de Georgia era un criminal convicto de Texas. Cuando miembros de la iglesia en Georgia empezaron a investigar su pasado, Davis amenazó con la mano fuerte del Klan para tomar venganza. Las juntas del Ku Klux Klan sucedieron en la iglesia de Davis, y cuando los diáconos de la iglesia se opusieron, Davis le dio a H.M. Williams una carta amenazante anónima de parte del Klan. En 1917, el reverendo Roy E. Davis fue encarcelado por fraude bancario. Él y sus hermanos estaban robando dinero de un banco en Boonesville en 1916. Roy Davis fue arrestado cuando una señora de Georgia lo reconoció durante un sermón como evangelista y notó que tenía una esposa diferente que la que conoció recientemente en Texas. La vida doble de Davis incluía doble esposas, ministros y iglesias múltiples, y una dama en una campaña en Georgia ayudó a derrotarlo. Esta no es la imagen que tenía en mente cuando pensaba en el pastor del profeta. ¿Acaso las iglesias de Louisville y Jeffersonville eran locales para las juntas secretas de los supremacistas blancos? ¿Estaban sus sermones llenos de fundaciones para el Ku Klux Klan? ¿Acaso el profeta, siendo un activo ministro en la iglesia de Davis, atendió a estas juntas secretas? Mientras que yo pensaba sobre las declaraciones que tuvo el profeta sobre líderes de los derechos civiles como Martin Luther King Jr. o President John F. Kennedy, me puse a pensar qué tanto influenció al profeta las fundaciones de Davis. Decidí que era tiempo de enfocar mi búsqueda en Jeffersonville. Si Davis tenía un rastro de actividad criminal a través de varios estados, había una buena oportunidad que esa actividad criminal continuó en Jeffersonville. Encontré un artículo en el periódico de Jeffersonville en 1931, describiendo a Roy Davis y sus hermanos emigrando de Texas a Jeffersonville. Estos fueron los mismos hermanos que defraudaron el banco en Texas y ahora estaban en Jeffersonville ayudándole a Davis y al profeta a empezar una iglesia. Encontré que Davis había empezado una compañía para publicidad en Jeffersonville y que intentó forzar las noticias de la noche en usar la descripción de los servicios de iglesia como si fueran de ellos. Las noticias lo rechazaron, no dejando que Davis embelleciera la verdad. Pero fue este artículo, en el 25 de septiembre de 1931, que pintó el cuadro completo. El gobernador Sampson de Kentucky ordenó que Davis fuera extraditado para enfrentar los cargos en Kentucky. Davis huyó a Louisville para evitar cargos de defraudando miembros en la iglesia. El gobernador Leslie de Indiana estuvo de acuerdo que Davis fuera entregado a los oficiales en Kentucky. El artículo dijo que Davis había convertidose en el líder del coro para el reverendo Ralph Rader y que Rader despidió a Davis. Davis convenció a varios miembros de la congregación que dejaran la iglesia de Rader. Y después Davis empezó una iglesia en la comunidad de Jeffersonville. Su iglesia estaba en la calle Watt, en medio de Chestnut y Maple. Ralph Rader era el hermano de Paul Rader, el autor de la canción Solo Creer. Era una canción muy especial para nosotros en el mensaje. Era el tema musical del profeta. Si él estaba predicando con el reverendo Roy E. Davis desde 1930 y Davis se llevó una grande porción de la congregación de Ralph Rader, es probable que la canción Solo Creed era una canción popular en la iglesia de Davis. Me puse a pensar qué pensaría la comunidad religiosa de Davis y el profeta. Llevándose la congregación de otro ministro, ser acusado de tener jóvenes de menor de edad viviendo contigo, defraudando miembros de la iglesia, extradición a Kentucky. William Branham estaba en el centro de un escándalo nacional y era tiempo de buscar un poco más profundo en la primera iglesia de William Branham. Si las actividades criminales y inmorales no convencieron a William Branham que dejara a Davis, entonces, ¿qué lo hizo?